Televisa presenta. Muy buenos días. Para continuar en nuestra sección de Quimitoiza, hablaremos sobre los esteres, qué son y algunas de sus características. A continuación, mi compañera Paola nos contará un poco más. Los esteres son compuestos orgánicos que presentan componentes de ácido carboxílico y otro de alcohol. Entran en el agradable olor de las frutas como el de las bananas, peras y manzanas. Es producto de integración de los esteres con muchos otros compuestos. Asimismo, se encuentra en la forma de triglicéridos en aceites o grasas. Mencionando sus propiedades, sus puntos de fusión y ebullición, por ejemplo, son menores que aquellos compuestos moleculares similares, pero más cercanos en valores a los de los aldehídos y las cetonas. Los esteres de bajos pesos moleculares tienden a ser volátiles y tener olores agradables, razón por la que su contenido en las frutas les confiere sus fragancias familiares. Por otro lado, cuando sus pesos moleculares son altos, son sólidos cristalinos, incoloros e inodoros, o dependiendo de su estructura pueden exhibir características grasosas. Continuando con el tema, voy a mencionar la solubilidad que tienen los ésteres en el agua. Los ésteres suelen ser solubles en el agua a menos que posean un alto carácter hidrofóbico en sus estructuras moleculares. Cuando sus cadenas son cortas, el éster puede interactuar con las moléculas de agua mediante fuerzas de dipolo y las fuerzas del lodo. Esto es que se sabe que los ésteres son aceptores de puentes de hidrógeno, o sea que por sus átomos de oxígeno, RCOOR, las moléculas de agua pueden formar puentes de hidrógeno con cualquiera de estos oxígenos. Pero las cadenas de ROR son muy largas. Estas repelen el agua en su entorno, imposibilitando su disolución. En cuanto a la reacción de hidrólisis de los esteres, pueden reaccionar con moléculas de agua en lo que se conoce como reacción de hidrólisis. Sin embargo, requieren de un medio lo suficientemente ácido o básico para promover el mecanismo de dicha reacción que aparece en pantalla. En cuanto al medio ácido, la molécula de agua se adiciona al grupo carbonilo, C igual a O. La hidrólisis ácida se resume en la sustitución de R del componente alcohólico por un OH proveniente del agua. Nótese también cómo el éster se rompe en sus dos componentes, el ácido carboxílico, RCOOH, y el alcohol, ROH. En su medio básico, cuando la hidrólisis se realiza en un medio básico, ocurre una reacción irreversible conocida como saponificación. Esta es muy empleada y es la piedra angular en la elaboración de jabones artesanales o industriales. Continuando con su reacción de reducción, los esteres son compuestos altamente oxidados. Significa que tienen varios enlaces covalentes con el oxígeno. Al eliminar los enlaces C-O, ocurre una ruptura que termina separando a los componentes ácidos y alcohólicos. Y más aún, el ácido se reduce a una forma menos oxidada a un alcohol. En cuanto a su reacción de transesterificación, mencionaré que los éteres pueden transformarse en otros si reaccionan en otros medios ácidos o básicos en alcoholes. En cuanto a la estructura de los esteres, nótese que R, el grupo carbonilo, C igual a O, y OR forman un triángulo plano, producto de la hibridación de sp2 del átomo de carbono central. Sin embargo, los demás átomos pueden adoptar otras geometrías y sus estructuras dependen de la naturaleza intrínseca de R o R, como podemos ver en pantalla un ejemplo. Los aceptores de puentes de hidrógeno de los esteres. Aunque la imagen resalte más el triángulo del esqueleto de los esteres, son las cadenas R y R las responsables de la diversidad en sus estructuras. Sin embargo, el triángulo, si se le amerita una característica estructural de los esteres, son aceptores de puentes de hidrógeno, como mediante el oxígeno de los grupos carbonilo y alcoxilo. Estos tienen pares de electrones libres, los cuales pueden atraer los átomos de hidrógeno cargados parcialmente positivos de las moléculas de agua. Por lo tanto, es un tipo especial de interacciones dipolo-dipolo. Las moléculas de agua se acercan al ester y se forman los puentes. La nomenclatura de los éteres.
Para nombrar la nomenclatura apropiadamente de un éster, es necesario tener en cuenta que los números de carbono de las cadenas R y R, asimismo como toda la posible ramificación que pueda suceder, una vez hecho esto, el nombre de cada cadena R del grupo alcoxilo o -OR se adiciona al sufijo hilo, mientras que la cadena R en grupo de carboxilo ROOR el sufijo ato. Primero se menciona el tramo R, seguido de la palabra des, y luego el nombre del tramo R, por ejemplo, para nombrar la siguiente compuesta. La cadena que aparece en pantalla corresponde al sustituyente alquílico tertubil. Como el lado izquierdo posee 13 carbonos, es un propano. Su nombre de este es propanoato de tertubil. Continuando con cómo se forman los esteres, debe formarse el triángulo de la imagen de la estructura, es decir, el enlace CO-O. Para eso debe partirse de un compuesto que previamente tenga el grupo carbonilo, como un ácido carboxílico. ¿Y a qué debe enlazarse el ácido carboxílico? Pues a un alcohol. De lo contrario, no tendrá el componente alcohólico que caracteriza a los esteres y por ende no sería un ester. No obstante, los ácidos carboxílicos requieren de calor y acidez para permitir que el mecanismo de reacción proceda. La ecuación química siguiente representa lo anterior dicho. El uso de los éteres está presente en nuestra vida cotidiana, como en la elaboración de velas o cirios, como en los conservantes de medicinas o alimentos. Sirve para la fabricación de fragancias artificiales que imitan el olor y sabor de muchas frutas o flores. Pueden surtir de un efecto farmacológico positivo. Al igual que los éteres líquidos, como el acetato de etilo, son solventes adecuados para determinados tipos de polímeros, como la nitrocelulosa y gama de amplias resinas. Para terminar, algunos ejemplos de esteres que podemos observar en la vida cotidiana son el butonato de pentinilo, el cual huele a albaricoque y peras. El acetato de vinilo, del cual se produce el polímero acetato de polivinilo. El pentanoato de isopentilo, el cual imita el sabor de las manzanas. El probonato de etilo y el metanoato de propilo. Para terminar, agradezco la participación especial de mis compañeras Ashley Jimena Moreno Figueroa, Paola Rubio Chihuahua, Regina Mariel Vázquez Jaramillo y su servidora Esmeralda Jazmín Orozco Orozco. Espero hayan disfrutado de la sección de Quimiteriza, hayan aprendido un poco más y ahora sepan qué son los esteres y dónde podemos encontrarlos.